Bien, en la clase de hoy vamos a resolver unos ejercicios de encontrando la inversa de una función y también a aprender a identificar si una función es 1 a 1. Entonces vamos a comenzar. Bien, entonces aquí tengo una serie de ejercicios de la muestra anterior que se han resuelto. Entonces, ¿cómo procedemos a encontrar la inversa de una función? Es muy fácil, ¿no? O sea, primero toda función f de x, como está aquí, es equivalente a escribir y igual a 3x más 7. O sea, toda función es y. O sea, si hablamos de f de x, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Que se trabaja con las variables y x. Entonces, de aquí el siguiente paso es despejar la x. Si ven, entonces el 7 le mando a la parte izquierda de tal manera que me queda y menos 7 igual a 3x. Entonces aquí despejo la x, el 3 como está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda y menos 7 sobre 3 igual a x. De ahí simplemente le invierto a la expresión, o sea, cambio el orden del sentido de la igualdad y me queda x igual a y menos 7 sobre 3. Entonces ahora bien, pondrán atención y los 5 sentidos en esta situación. Cuando ya he terminado de hacer este despeje, si ven, aquí intercambio los valores, intercambio las variables. O sea, como aquí tengo x igual a y menos 7 sobre 3, al final le intercambio solo la escritura. Entonces, en vez de la x, le pongo la y en vez de la y le pongo la x. Sí, una vez que han despejado, intercambian las variables. De tal manera que la función inversa tiene que quedar en términos de x. Entonces escribimos f a la menos 1, ¿sí? Eso significa función inversa, ¿no? Significa función inversa. F a la menos 1 de x es igual a x menos 7 sobre 3. Esa sería la función inversa en este primer ejercicio. Entonces, continuando con la secuencia indicada, ¿no? De los ejercicios, vamos con el número 2. Igual hacemos lo mismo, ¿no? Escribimos no como g, sino y. Y igual a 2x más 1, de ahí despejo. Despejo el despejo, no la x tengo que despejar siempre, ¿no? Entonces a lo 1 le paso a la parte izquierda, me queda y menos 1 igual a 2x. De aquí despejo. El 2 como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda y menos 1 sobre 2 igual a x. Eso me queda del despeje. Aquí solo le invierto, ¿no? Solo invierto el orden de la igualdad. O sea, solo intercambio el orden de la igualdad. No estoy haciendo nada más. Luego de este paso, intercambio las variables. Sí, ¿no ven? Como les había mencionado anteriormente, en lugar de x y y, aquí pongo y x. Y aquí ya tengo la función inversa. Entonces la notación para la función inversa es esta, ¿no? Como ya tienen y igual a x menos 1 sobre 2, simplemente escriben f a la menos 1 de x es igual a x menos 1 sobre 2. Esa sería la función inversa del segundo ejercicio. Entonces, para el tercer ejercicio, igual exactamente es el mismo procedimiento, ¿no? A la función le escriben en términos de y igual a 1 medio de x menos 7. Vamos despejando la x, ¿no? Para ello primerito se deshacen del menos 7, le mandan al otro lado, le mandan sumando. Entonces me queda y más 7 igual a 1 medio de x. No se olvide que para despejar debemos dejarle sola esa variable, ¿sí? Sola esa variable, entonces al final va a quedar sola la x. Entonces y más 7 igual a 1 medio de x. Aquí como el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a todo lo que tenemos en la parte izquierda, ¿no? El 2, como está dividiendo, pasa a multiplicar a todo lo que esté en la parte izquierda. Sí, ahí simplemente hago la propiedad distributiva de la multiplicación y me queda x igual a 2y más 14.
Esa sería entonces la solución al ejercicio número 3. Vamos con el ejercicio 4. Bueno, aquí está la escritura del 3, ¿no? Ya como está formalmente escrito. Se escribe y igual 2x más 14. O es lo mismo que f a la menos 1 de x es igual a 2x más 14. En el ejercicio 4, igual, o sea, escribimos siempre toda función, la escriben con términos de y x. Primerito, y igual a 4x menos 5, todo elevado al cuadrado. De ahí extraigo la raíz, ¿sí? Extraigo la raíz para eliminar este cuadrado, ¿sí? Saco la raíz de la derecha y la raíz de la izquierda. Aquí me queda entonces raíz de y igual a 4x menos 5. Aquí, ojo, verán que la raíz lo hice para eliminar este cuadrado, por lo tanto, esta raíz ya eliminó a ese cuadrado. Si ven, esa raíz ya eliminó al cuadrado. Entonces, por eso acá es que está ya sin el cuadrado. Esta raíz se utiliza para eliminar potencias cuadradas en este caso, ¿sí? Entonces ya se eliminó el cuadrado de ese término. Entonces, como acá me queda la raíz de y, esto es igual a 4x menos 5, ya sin el cuadrado, ¿no? Sin el cuadrado y sin la raíz. Ahí despejo. Debo dejar solita la x, ¿no? Despejo. Pues el 5, como está restando, pasa sumando al otro lado. Sí, sí pueden apreciar, ¿no es cierto? Raíz de y más 5 igual a 4x me queda. Sí, raíz de y más 5 igual a 4x me queda. Y de aquí me falta despejar el 4, digamos la x. Entonces el 4, como está multiplicando, pasa a dividir a todo lo que está en la parte izquierda. Pasa a dividir a todo lo que está en la parte izquierda. Entonces aquí simplemente volteo el orden de la igualdad para dejarle en términos de x y y, o sea, diciendo x es igual a tal cosa en función de y. Entonces aquí simplemente he volteado el orden de la igualdad. No se olvide. Cuando ya hayan llegado a este paso, igual, sigan el mismo procedimiento. Prácticamente todo es el mismo algoritmo. Intercambian, ¿no? Lo que tienen aquí en x y y, ahora intercambian y por x. Y finalmente, a esta y le escriben como función inversa. A esta y le escriben como función inversa. F a la menos 1 de x es igual a la raíz de x más 5 sobre 4. Esa es la función inversa de ese ejercicio. En el ejercicio quinto igual dice que despejemos, o sea, prácticamente nos toca despejar R, porque nos dan una función de R, ¿sí? Que esta fórmula es del área de una circunferencia, ¿sí? Entonces nos dice que despejemos la R. Entonces simplemente a de R, aquí dice a de R, o sea, la área que depende del radio, ¿no? A de R es igual a pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula de la superficie de una circunferencia, de un círculo, ¿no? Entonces, el área, que es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? A pi por radio al cuadrado. De ahí simplemente voy despejando. El pi, como está multiplicando, pasa a dividir a la a. Pueden apreciar. El pi, como está multiplicando, pasa a dividir a la a. Aquí, como me queda el cuadrado, no se olviden, le saco raíz. Pero le saco raíz al un lado y también tengo que sacarle raíz al otro lado. Sí, para que se eliminen esos cuadrados, saco raíz cuadrada al un lado y también saco la raíz cuadrada al otro lado, como está explicado acá. Donde finalmente la raíz le anuló al cuadrado y me queda que R es igual a esto que está acá. R es igual a la raíz de A sobre pi. Finalmente, no confundir, no, las variables son A y R, la pi nada tiene que ver, la pi es un número. Entonces, llegado a este paso, ahí escribo R es igual a raíz de A sobre pi y aquí al final
solo intercambio las variables, o sea, me queda a igual a raíz de r sobre pi. Y para el ejercicio 6, igual hay que despejar la r, ¿sí? Porque esto prácticamente es un volumen, es el volumen de una esfera, ¿no? La fórmula del volumen de una esfera. Y nos dice que despejemos la r, entonces escribo v igual a esta expresión, ¿sí? Y le voy despejando, ¿no? Todo lo que está dividiendo pasa acá a multiplicar, ¿sí? Entonces me queda 3b igual a 4pi por radio al cubo. Como necesito dejar sola a la r, entonces aquí vayan analizándole detenidamente, ¿no? El 4pi, como está multiplicando, pasa a dividir. Sí, como está multiplicando, pasa a dividir. Ya esto ya lo habíamos hecho varias veces. Y aquí me quedaría una raíz, una r al cubo me quedaría. No, note que me quedaría una r al cubo. Entonces igual de eso me deshago sacando la raíz cúbica de ambos miembros. De eso me deshago sacando la raíz cúbica de ambos miembros. Entonces me queda r es igual, obviamente aquí ya lo he volteado, ¿no? A la expresión la he volteado. Raíz, r es igual a la raíz cúbica de 3b sobre 4pi. Y finalmente intercambio las variables involucradas, que son el radio y el volumen. La pi no es variable, es un número, ¿no? Entonces radio y volumen intercambio es escritura, ¿no? Para obtener la función inversa. Entonces la función inversa es b igual a la raíz cúbica de 3r sobre 4pi. Bien, ahora vamos nosotros a hallarle algún sentido a esto, ¿no? Primero, ¿qué es una función 1 a 1? ¿Sí? Y o sea, ya sabemos hallar las funciones inversas tal cual se especifica aquí. O sea, encontrar la función inversa. Eso ya lo hicimos, ahora únicamente nos centramos en saber qué es 1 a 1 dentro de funciones. O sea, que ese 1 a 1 significa que la función sea inyectiva, ¿no? Ya les explico en qué consiste. Simplemente dada cualquier función, en este caso yo me invento una función, por ejemplo, f de x es igual a 3x más 2. Entonces, dada una función cualquiera, simplemente deben verificar que cumpla que tanto f de a sea igual a f de b. O sea, a y b serían cualquier número, ¿no? Y eso le reemplazarían en el lugar de la x de la función. En este caso, bueno, se omitió, pero la función es f de x, una función obviamente inventada, una función propuesta, ¿no? F de x es igual a 3x más 2. Entonces, en esa función dada, verifiquen la igualdad, que f de a sea igual a f de b. Obviamente no puedo estar toda la vida pasándome dando valores eternamente para ver si se cumple. Simplemente yo catalogo, ¿no? Y evalúo en A y B a la función y les igualo, como está aquí. 3A más 2 igual a 3B más 2. Y obviamente el 2 con el 2 se van a anular. El 3 con el 3 también se van a anular. Si ven, me queda 3A igual a 3B. Por lo tanto, A es igual a B. Entonces esta función sí es 1 a 1, ¿no? Entonces hay que verle más adelante ya el sentido a las cosas de realmente si es necesario sacar las funciones inversas de cualquier función. Entonces vamos a ver eso en unos instantes. Entonces justamente en este conjunto de funciones vamos a verificar si es 1 a 1 y de paso veremos si tiene sentido sacar la inversa, ojo, de cualquier función. No es que realmente necesario y vamos a explicar por qué. Entonces acuérdense de esta parte de acá abajo para mediante una herramienta gráfica poder explicar, ¿no? En qué consiste, o sea, cómo es la función 1 a 1. Bien, entonces en la herramienta graficadora GeoGebra es una herramienta para matemáticas en general que me sirve de mucho en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a explicarles el ejercicio 1, que decía que y es igual a 5x más 12.
Sí, esa es la función original. Entonces, para ya la inversa, no hay nada más que escribir. Aquí tenemos nosotros un comandito, ¿no? Obviamente no vamos a centrarnos mucho en el uso en el uso de la herramienta, pero aquí tenemos inversa función. Sí, inversa función. Entonces escribo la inversa. Esa es la inversa de la función. De paso, me calcula acá abajo, si ven, me calcula la función, o sea, así como habíamos hecho con lo del despeje y todo eso. ¿Sí? Entonces, o sea, para verle el sentido a esto, sí, para verle el sentido a esto, simplemente debemos tener en cuenta el siguiente criterio. ¿Sí? Vamos a escribir, por ejemplo, a la función identidad, que en este caso es y igual a x. ¿Ya? Entonces, bien, a esta función vamos a cambiarle momentáneamente de otro color para identificar. ¿Ya? Esta función y igual a x, si ven que, o sea, como que corta, ¿no? A todo o sea, en la mitad de los ejes, así. Es como que va reflejándose, es una función uno a uno. Es la principal función uno a uno. Si ven que para cada valor en y le corresponde uno en x, pueden irse dando cuenta. Entonces, todas las funciones, o sea, si sacamos una función y sacamos su inversa, todas van a ser comparadas respecto a esta y igual a x. Entonces sí es útil en este caso saber eso, ¿no? Que la función 5x más 12 y su inversa sí es 1 a 1. Entonces podemos apreciar mediante esto. Siempre utilicen como referencia el y igual a x. ¿Sí? Entonces esta función sí es una función 1 a 1. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el otro caso? En el otro caso que nos decía que 5x más 12 al cuadrado. Bueno, vamos a plantear lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner una función más corta. Por ejemplo, voy a poner yo la función x al cuadrado, le voy a poner. Ya tenemos aquí la función x al cuadrado. Aquí le borramos a esta anterior. Si tenemos, si ven la función y igual a x al cuadrado. Y aquí le colocamos la inversa. La inversa, sí, de x al cuadrado. La inversa de x al cuadrado. Y me calcula esto. Entonces imagínense, aquí no tiene mucho sentido. Sí, no tiene mucho sentido el haber calculado la inversa de la función. No hay simetría, o sea, aquí, por ejemplo, las funciones con potencia cuadrática no son uno a uno. Por ejemplo, nótese aquí los aspectos que se había indicado, ¿no? Esta función siempre va así, y esta es la función y igual a x, la función identidad. Es la función principal inyectiva uno a uno que va como representativa o sea, le trazan así por la mitad de los ejes. Entonces, no hay simetría respecto a ninguna, o sea, no hay simetría entre las dos. Entonces, si no hay simetría, no tiene sentido sacar la inversa y no es una función uno a uno. Sí, no es una función uno a uno. O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de x, de este x al cuadrado, ponemos otro valor? Por ejemplo, x más 6, ¿sí? X más 6, ¿sí? ¿Y qué pasa si a la inversa también le cambiamos? Entonces, como x más 6.
Vamos a borrar. Ya vamos a ponerle entonces la inversa. Entonces ustedes pueden apreciar, por ejemplo, que aquí estas funciones, tanto la función original como la inversa son 1 a 1, ¿sí? Porque son simétricas respecto a esta función identidad que es el eje de simetría. Entonces, por lo pronto, las funciones de primer grado sí son simétricas, ¿no? Sí simétricas. Sí, respecto siempre a y igual a x. Respecto siempre a y igual a x. Con las funciones cuadráticas no sucede eso, ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a tomar otro caso, por ejemplo, por decirlo. Y igual a x siempre se va a mantener, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos otra función. Si la función y igual a 2x más 3, acá le cambiamos también a la inversa de 2x más 3, ¿sí? De paso nos da calculando la herramienta y nos obtiene la función, su inversa, ¿sí? Su inversa. Entonces una función es inversa, o sea, y es útil sacar la inversa cuando es simétrica respecto a este eje. Si probemos acá otra función, por ejemplo, voy a poner por decir la función 1/x, ¿ya? Entonces calculamos acá también la inversa de 1/x, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, esta función no es simétrica, ¿no? O sea, porque, como les digo, la función original es esta. Entonces, el eje de simetría es este de acá. Entonces, respecto a este eje de simetría en sí, no estaría cumpliéndose lo que es 1 a 1. Sí, no estaría cumpliéndose lo que es 1 a 1. Y sobre todo cuando x valga cero, ¿no? O sea, no va a haber una relación ahí coherente. Cuando x vale cero incluso no está definida. Entonces, así se define y se estudia todo lo que son funciones inversas y su relación 1 a 1. Ojo siempre respecto al eje de simetría, ¿no?